A principios de año, Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automovilismo, o mejor conocido como FIA, decidió prohibir a los pilotos hacer declaraciones políticas sin el consentimiento previo de ellos mismos. Esto, como era de esperar, hizo que saltaran todas las alarmas dentro del mundo no solo de la Fórmula 1, sino del motorsport en general. Pero una decisión así no aparece de un día para el otro. Y es que en estos últimos años los pilotos han sido cada vez más abiertos a dar algunas opiniones políticas y eso ha terminado molestando a los altos mandos de la federación. Por suerte, no tardaron mucho en dar un paso para atrás y retirar esta norma ante el descontento general por la obvia censura que estaban intentando imponer, pero el daño ya estaba hecho. En este vídeo quiero hacer un análisis sobre este alzamiento reciente por parte de los pilotos respecto a estos temas, a las opiniones tanto de Liberty Media como de la FIA, y de cómo hemos podido llegar a tener al presidente de la federación queriendo censurar a sus pilotos. Si tenemos que poner un origen de esto, podríamos decir que fue a partir del año 2020, tras las protestas por lo ocurrido con George Floyd, Breonna Taylor y otras personas afroamericanas dentro de este país. Estos sucesos fueron los causantes de que distintas celebridades de todo el mundo alzasen la voz en forma de protesta, y el mundo de la Fórmula 1 no sería distinto. Con mensajes como el de "We Race as One", con pilotos como Lewis Hamilton siendo la cabeza de dichas protestas. Aunque esto a la FIA no le hizo demasiada gracia, ya que, según ellos, quería mantener el deporte apartado de la política. Este fue el primer roce entre los pilotos y los intereses de la federación. Y hasta ahora han continuado batallando con distintos temas hasta que finalmente, a principios de 2023, Ben Sulayem, quien hasta entonces solo llevaba un año siendo el presidente, sacó el comunicado antes mencionado, que sacudió al mundo de la Fórmula 1. Y a partir de ahí, Liberty Media, dueña de la Fórmula 1, junto con todos los equipos, han llegado incluso a hacer peticiones para echarlo de su puesto, no solo por lo de la censura, sino que también por muchas otras cosas que han ido ocurriendo a lo largo de su corto mandato en la FIA, como meterse en las negociaciones de Liberty Media con los derechos de la propia Fórmula 1. La facilidad con la que pueden llegar a controlar la libertad de expresión de los pilotos y lo sencillo que es censurarlos asusta. Así que para este tema he decidido que lo voy a encarar por dos temas distintos: los derechos humanos junto con la libertad de expresión y la política dentro del deporte. Lo que más quiero destacar de este comunicado es lo de que los pilotos tendrán que consultar a la FIA antes de realizar cualquier acto considerado político. Dicho de otra forma, que antes de decir algo tienen que preguntar a la federación si pueden decirlo. Para entender esto tenemos que remontarnos al año 2021. Lewis Hamilton fue el centro de la polémica durante el Gran Premio de Hungría, por sus comentarios en contra de la nueva ley de este país, la cual prohibía hablar de diversidad sexual y de género dentro de centros educativos. Dentro de las distintas opiniones que generó, había gente que le apoyaba en lo que decía, pero también había gente que criticaba que esto solo lo hiciese cuando la Fórmula 1 corría en países occidentales, cuando, al mismo tiempo, la Fórmula 1 iba a correr más adelante en países como Qatar o Arabia Saudí, en donde hay cero respeto por los derechos humanos básicos, tachándole de ser un hipócrita. Y ahí fue cuando el británico sorprendió a todos llevando un casco reivindicativo de los derechos del colectivo LGBTIQ+, así como los derechos de la gente negra, callándoles la boca a todos los que decían que no haría nada. Y como esta historia, hay muchas otras como la de Sebastian Vettel en Turquía 2020, o como cuando denunció públicamente a Aramco, una petrolera saudí que está invirtiendo mucha cantidad de dinero dentro de la Fórmula 1, sobre el enorme impacto ambiental que estaban causando de la extracción de arenas bituminosas en Canadá. A quienes no le hizo demasiada gracia fueron algunas marcas y promotores de eventos, sobre todo de estos países, lo que hace creer que esto fue la gota que colmó el vaso y que terminó desencadenando en lo de la censura antes mencionada. Por ejemplo, que Zak Brown, jefe de McLaren, cuyo patrocinador principal es el Banco Nacional de Bahrein, se pusiese a favor de esta medida de censura no es solo una casualidad. Y teniendo esto en cuenta, ahora es más fácil entender el porqué de que antes de que un piloto haga un mensaje político, tenga que preguntar antes de hacerlo. Pero con esto entramos en otro tema. ¿Qué significa para ellos un mensaje político? ¿Criticar lo ocurrido en un país lo van a considerar un mensaje político? ¿Defender los derechos humanos básicos lo van a considerar un mensaje político?
Que la Fórmula 1 haga campañas sobre cuidar el medio ambiente y el biocombustible lo van a considerar un mensaje político. Prohibir ciertos anunciantes por vender productos dañinos para la salud lo considerarán político. Este mismo vídeo en donde critico esta decisión puede ser considerado un mensaje político. Y es que al final lo que ellos decidan qué es político y qué no será de forma arbitraria, dependiendo del tipo de petición y del momento y el lugar en el que corran. Porque es imposible decir que algunas cosas sean políticas y que otras cosas no lo sean, porque todo es política. Y por esta razón es imposible separar la política del deporte. Yo solo quiero ver las carreras, no quiero política dentro del deporte. Esta frase la he escuchado más de una vez, incluso en otros deportes. Pero como dije antes, eso es imposible, ya que todo comentario, acto u opinión relacionada sobre un tema va a tener detrás una carga política, ya sea de forma directa o indirecta. Entonces, cuando queremos tomar la vía fácil y separar la política del deporte, lo único que estamos haciendo es tapar todo lo que envuelve a la Fórmula 1 haciendo como si no estuviese, pero todos estos problemas siguen ahí. Obviamente, no estoy culpando al espectador de que estas cosas ocurran. Soy consciente de que no hay consumo ético dentro de este sistema, pero aunque ya sepamos que estas cosas ocurren, si les facilitamos que puedan seguir ocurriendo, las seguirán haciendo, o incluso, poco a poco y sin que te des cuenta, empezarán a hacerlo con más frecuencia y de formas más restrictivas, como ya ha ocurrido recientemente. En 2020, después de que Hamilton se subiese al podio con una camiseta que ponía "Arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor", prohibieron a los pilotos subirse al podio con camisetas, gorras o cualquier prenda de ropa reivindicativas, obligando a los pilotos a subirse al podio con el mono de piloto puesto y con la cremallera hasta el cuello. En su momento hubo un poco de revuelo, pero no hubo una lucha por intentar cambiarlo, y gracias a que pudieron seguir adelante con eso, poco a poco, a lo largo de 2021 y 2022, empezaron a presionar para su lado, hasta terminar llegando a lo ocurrido a principios de este año, que ya comentamos antes. Y ante este tipo de cosas, nosotros no podemos hacer otra cosa más que hablarlo o negarnos a ver una carrera en forma de protesta. Pero quienes sí que pueden hacer algo son los pilotos. Hamilton ha sido muy criticado por esto, pero cuando ocurre algo, él siempre está ahí. Vettel también era otro que criticaba cuando veía algo. Aunque estos dos no han sido los únicos. También hemos visto a Fernando Alonso y otros pilotos en el Gran Premio de Rusia con camisetas con frases como "el amor es amor" o "los derechos de las mujeres son derechos humanos", por ejemplo. Pero tampoco soy ingenuo. Sé que Liberty Media quiere dar una buena imagen y que ponerse en contra de estas cosas es como pegarse un tiro mediático en el pie. Pero aunque esto sea cierto, es mejor eso que nada. Sé que el capitalismo rosa no es más que una estrategia de marketing, pero el hecho de tener eso puesto ahí, aunque desde nuestro lado nos parezca inútil, realmente puede ayudar. Aunque solo sea para incomodar, pero ya está haciendo algo. Al final del día, quien manda es el dinero. Y en un deporte tan lujoso como la Fórmula 1, importa aún más. Da igual cómo sea el país, o qué tan ético hayan sido las construcciones de su circuito. Si hay dinero, se correrá ahí. Y lo mismo se puede decir con los patrocinadores, organizadores y promotores de eventos, o incluso algunos pilotos. Pero eso no quiere decir que tengamos que hacer la vista a un lado cuando estas cosas ocurran, ni tampoco criticar a los pilotos que critiquen o se opongan a estas cosas, y sobre todo, no hay que permitir que se censure la libertad de expresión dentro del deporte. Un saludo.